¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy revisaremos y analizaremos con los diputados Patricio Melero y José Miguel Ortiz el proyecto de ley de presupuesto 2020 ingresado a trámite por el Ejecutivo durante las últimas jornadas acá al Congreso. Antes de la conversación, revisamos la siguiente nota. Cumpliendo con los preceptos legales, reglamentarios y republicanos, fue entregado e ingresado a trámite legislativo el proyecto de ley de presupuestos de la Nación para el año 2020. El documento, que presenta un crecimiento del 3%, informa que el total neto proyectado para el próximo año asciende a más de 54 billones de pesos. Como en los años anteriores, las carteras de Educación, Salud y Trabajo y Previsión Social encabezan el listado de los ministerios con mayores recursos. Le siguen Vivienda, Interior y Seguridad Pública y Obras Públicas. Conforme al mensaje presidencial, el presupuesto de 2020 enfocará el esfuerzo del Estado en las principales necesidades de los chilenos, entre ellas la reactivación económica por medio del aumento de la inversión y mejora en la cantidad y calidad del empleo. Asimismo, se buscará retroceder la delincuencia y el narcotráfico, entregando seguridad a las familias chilenas, asegurar un mejor trato para los adultos mayores, entregar una salud más digna, oportuna y eficaz, entregar una educación de mejor calidad, cuidar del medio ambiente y financiar inversiones para dar mayor seguridad en el abastecimiento hídrico, entre otras prioridades. Teníamos ahí la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela con los antecedentes básicos de este proyecto de ley de presupuesto 2020 que comienza su tramitación en la Cámara de Diputados. Y qué mejor comenzar el diálogo, justamente conversación con el diputado José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda, que ha tenido una vasta trayectoria en la tramitación de este tipo de iniciativas, quizá una de las más importantes que año a año revisa este Congreso. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para mí es muy importante estar en el canal de la Cámara. Soy uno de los tres que estamos desde el 90, así que conocemos de la génesis de esto, y muchos periodistas y que lo han hecho muy bien. Soy el diputado más antiguo de Hacienda y el diputado más antiguo de la Comisión Mixta de Presupuesto. Y actualmente, nuevamente, soy presidente de la tercera subcomisión mixta de presupuesto. La ley más importante es la ley de presupuesto de la Nación. Y te voy a dar una sola cifra. La que está en ejecución en el día de hoy son 73.800 millones de dólares. El año pasado habían 2 ministerios, ahora hay 24 ministerios para el 2020. Fuera de eso, el Poder Judicial, Ministerio Público y el Tesoro Público, la partida 50 vale decir 27 partidas. ¿Por qué te comienzo diciendo? ¿Cuál es la realidad del aumento? Creció en un 3%. Son un poco más de 2.000 millones de dólares. Es decir, van a ser 75.000 y tantos millones de dólares. Para el próximo año, lo que comenzamos a verlo recién, este martes, cuando se dio cuenta en la sala. Ayer, toda la mañana, el ministro de Hacienda dio cuenta de la Hacienda Pública. Y toda la tarde, desde las 5 adelante, el director de presupuesto dio a conocer los aumentos y todo lo que significa la ejecución hasta el día de hoy y lo que se quiere para el próximo año. El presupuesto no es el que pensábamos, porque siendo el presidente Piñera candidato, hizo una serie de ofrecimientos que son legítimos, pero él hizo una proyección, por ejemplo, que el crecimiento económico de este año iba a ser del 3% para arriba. Ayer lo volvió a reiterar, que está entre el 2,2 y el 2,6 a lo sumo a fin de año. Por una razón, porque hay que ser serio y objetivo. El tema de China con Estados Unidos repercute en Chile y repercute en el precio del cobre. Y el precio del cobre, la proyección que se había hecho para este año era de $3. 1 centavo de dólar que baje el cobre en un año son 50 millones de dólares. Es decir, los ingresos no están en la forma como tenía presupuestado el Ejecutivo. Ahora, una cosa efectiva, que es, digamos, clave en esto, como usted bien dice, es el panorama internacional, pero otro es el manejo interno. En ese manejo interno, ¿podríamos estar mejor? Claro que podríamos estar mejor. Y claro que podríamos estar mejor por lo siguiente. La modernización tributaria, que duró casi un año en la Cámara de Diputados, asumo la responsabilidad, va a significar a lo sumo
un 0,6% de aumento del PIB. Entonces, ¿por qué no quiere entender este gobierno, que no es mi gobierno? Yo soy un hombre de oposición, pero serio y responsable. No quiere entender que la reintegración, que yo la voté en contra y lo fundamenté porque va a significar solamente bajar los ingresos tributarios para el país. ¿Por qué? Porque nosotros, con la reforma tributaria que hicimos con la presidenta Michelle Bachelet por primera vez, ese no el 1%, el 0,6% de las grandes empresarios, los grandes ingresos, han pagado impuestos. Es tan serio eso que el año pasado, el 2018, el 72,8% de los ingresos tributarios lo pagó ese 0,6%. Es por eso que los empresarios no quieren a la presidenta Michelle Bachelet, ni tampoco a nosotros, que fuimos vital para sacar esta reforma. Pero bueno que lo sepan ustedes, debido a la reforma que está en trámite todavía, o sea, está en ejecución, está en régimen en este año, 325.000 jóvenes, hombres y mujeres, en la educación superior pagan 000 pesos. Hemos hecho la pega. Entonces, ¿por qué te quiero decir? ¿Por qué se le da una posibilidad de justificar algunos ingresos sin pagar impuestos? Yo en eso estoy en desacuerdo. Fue debido a eso. Yo voté la idea de legislar, pero porque llegamos a un acuerdo por las pymes, los adultos mayores. Claro, ese fue el punto que destrabó en ese minuto la pero negociación, yo que fue bastante no voté compleja. por la reintegración. O sea, ¿Y qué se puede hacer ahora, diputado? Claro, teniendo en claro que el presupuesto ya está justamente ingresado a trámite, que es austero, lo ha reconocido el mismo ministerio, y que, como usted bien decía, es un aumento real prácticamente de un 3%. ¿Es suficiente? 2.000 y tantos millones. ¿Es suficiente eso? Yo creo que es insuficiente. Yo creo que es insuficiente para cosas que hay que hacer justicia y solucionar. Tenemos el tema de salud. El tema de salud es brutal. No es culpa de este gobierno o los anteriores. Se han hecho todos los esfuerzos del 90 aquí. Pero hay un tema de fondo. El 82%, entre los cuales está yo, somos de FONASA. Yo no he estado nunca en ISAPRE. Yo tengo el concepto que los que ganamos más aportemos más, los que ganan menos aportan menos, y sacamos la ley del AU, que no te olvides, fuimos parte de eso. Debido a eso, en salud se necesita muchísima plata. Ellos nos presentaron ayer en qué forma quieren imponerse ese tema. Y, por ejemplo, ellos demostraron que va a haber un sistema que todos los grandes hospitales van a tener autogestión. Y yo te quiero clarificar algo para el canal de la Cámara, si ustedes son parte de nosotros y mucha gente los ve. Hay, por ejemplo, una cifra, que el 30 y tanto por ciento se va a ir a salud, el 29 y tanto por ciento a educación. Pero esos porcentajes son de los 2.000 millones de dólares de aumento, no en los 74.500 millones de dólares o 75.000 millones de dólares. Entonces es algo ficticio, o sea, es bueno que hayan esos aumentos, pero no van a solucionar los temas. Diputado, lo invito a revisar las declaraciones del diputado Leopoldo Con el Pérez, que mayor también gusto. se refiere justamente a esta Con el mayor iniciativa, a este gusto. presupuesto que se ha ingresado acá al Parlamento. Colega de la Comisión de Hacienda. Las posiciones que ha marcado el señor ministro de Hacienda respecto a un crecimiento entre el 2,5, el 2,8, 2,6, 2,8 para este año, pero con posibilidad de estar sobre el 3,2 para ser exacto, el año 2020. Y por lo tanto el presupuesto está basado en eso, en las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Por otro lado, es un presupuesto audaz y responsable, audaz por un lado, responsable por el otro, dado que la incertidumbre a nivel de la economía internacional se mantiene, mientras no hayan signos claros de al menos apaciguar, no digo terminar, apaciguar la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha afectado a todas las economías del mundo. Y ahí los datos que acaba de entregar el señor ministro de Hacienda, la verdad las cosas es que el mundo en general no es muy auspicioso lo que está sucediendo hoy día, y las proyecciones tienden más bien a ser bastante conservadoras. Ahí teníamos la declaración del diputado Pérez. Él califica de esta manera el presupuesto y dice que es lo mejor prácticamente que se puede hacer con el escenario que hay. No sé si está de acuerdo yo con lo que aquello. te quiero decir, yo creo que son realistas, fíjate, con el escenario que hay. Pero esto también
ha significado lo siguiente. Primero, reconocer lo que nunca lo habían hecho en la exposición del día de ayer, en que el escenario internacional influyó en el tema de Chile. Él decía que no influía, influyó. Segundo, él estaba convencido que los ingresos tributarios iban a ser altos. Y tercero, él no esperaba una reacción de nosotros en el sentido de algunos, por ningún motivo, aceptar la rebaja de $1 de impuestos de los grandes grupos económicos. Entonces, naturalmente, que a él con eso, bueno, es audaz, pues. Ya, pero nosotros lo que esperamos que los ingresos tributarios del otro año aumenten. Y a propósito, ¿por qué esperamos? El presidente de la República hizo un anuncio espectacular al estilo del que lo sabe hacer muy bien, que son más de 2.000 proyectos que se van a hacer en inversión estatal. Ayer nos pedimos el listado, pero ese listado está en función cómo vienen los ingresos, en qué forma se está gastando. Entonces yo aspiro que eso se haga, porque eso da empleo, pero hay que verlo y espero que sean ejecutivos. Finalmente, diputado, una cosa es el aumento en el presupuesto, el monto global que se tiene, y otro es cómo se distribuye. Y ya hayan surgido algunos cuestionamientos respecto a que las regiones otra vez estarían siendo perjudicadas respecto al aumento que se distribuye. Yo soy hijo de Concepción, de la región del Biobío. En los 29 años que soy parlamentario he defendido todos los ingresos para mi región del Biobío. Antes era una sola, ahora Ñuble región. ¿Qué es lo que pasa? Se dice con gran titulares, la región del Biobío es la que más aumentó el FNR. Claro que aumentó, un 9 y tanto, pero un 9 y tanto de 72.000 millones. La gente aspiraba a 128.000 y quedó un poco más de 80.000. Entonces no son las cosas que se dicen. ¿Por qué? El gobierno regional tiene aprobado proyectos por esa cantidad. Prácticamente va a quedar cero para nuevas inversiones el próximo año. Esperamos eso reasignar, esperamos que hayan posibilidad de aumento. Y eso se puede hacer. ¿Se puede en el trámite legislativo? Yo te voy a decir porque es vital la ejecución, es vital el mes de octubre que vemos las partidas. Yo ya cité a mis 6 partidas que tengo y eso terminamos el 28, 29 de octubre y empezamos a ver los 13 diputados y los 13 senadores. Yo creo que ahí vamos a conseguir reasignaciones del Tesoro Público para que haya aumento real y efectivo. Pero me preocupa una cosa, ¿sabes lo que me preocupa? 2 cosas. Una, que la FNDR, ¿no es cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con los PMU, resulta que la SUDERE se le dio más plata, pero todo centralizado, que lo decían ellos. Ese es un error. Fuera de eso, con eso hay un centralismo brutal. Y además de eso, se crea un fondo que se lo planteé en el día de ayer al director de presupuesto en la tarde, en que las platas que le llegan a los gobiernos regionales, por ejemplo, las regiones que tienen casinos, un 10% es para la comuna de las utilidades, un 10% para el gobierno regional. La ley espejo, que la sacamos nosotros, igual, todo eso lo quieren sacar del gobierno regional y hacer un fondo especial y ahí repartirlo. Así que le pedimos cuál es lo que piensan y si nosotros consideramos positivo lo vamos a aprobar, si no lo vamos a rechazar. Intenso viene entonces el debate. Muy agradecemos intenso la participación hoy junto a nosotros, Al diputado revés. José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda, presidente de la tercera subcomisión de presupuestos en esta oportunidad, en este debate. Muchas gracias y hasta siempre. Nos vamos a quedar ahora nosotros con la declaración del ministro de Hacienda al momento justamente de ingresar a tramitación el proyecto de ley de presupuestos aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos un trabajo lo más constructivo posible. Entendemos que hay un espacio para el debate, como ocurre todos los años. Nosotros tenemos la disposición de acoger aquellas buenas propuestas que tengamos para mejorar con nuestro presupuesto. Lo hemos trabajado mucho con el director de presupuesto y con nuestros equipos y esperamos que tengamos un buen presupuesto para Chile, que se haga cargo de la responsabilidad con que nosotros tomamos la política fiscal y que también sea un elemento de reactivación, porque un incremento de la inversión pública de los ministerios en 6,8%, que es lo que está contemplado, es sin duda un impulso reactivador. El presupuesto tiene que despacharse sí o sí la última semana de noviembre. En realidad, las cuentas que hacemos hoy día es que con este ingreso que se ha hecho hoy, la fecha de despacho es el martes 26 de noviembre.
Teníamos ahí las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, durante la presentación de este proyecto de ley de presupuesto que comienza su discusión acá en la Cámara de Diputados. Seguimos el diálogo ahora con el diputado Patricio Melero. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muy agradable, Guillermo, estar contigo y debatir sobre un tema tan importante como es el presupuesto de la Nación. La ley más importante que discute el Congreso cada año. Una de las más importantes, porque sin duda el distribuir 74.000 millones de dólares, que es el presupuesto de Chile en un año, es una cifra muy importante, muy grande, y que obviamente nunca hay que olvidar que esa es plata de todos los chilenos, a la cual nosotros contribuimos en forma muy relevante a través de los impuestos que pagamos. Y recordemos que el principal aporte al presupuesto de la Nación viene ni más ni menos que del pago del impuesto al valor agregado, al IVA, que cada día los chilenos, cada vez que hacemos una compra, pagamos. Solo el IVA, Guillermo, es del orden del 46% del total de la recaudación fiscal, a lo cual se le suma, obviamente, los impuestos de primera categoría, a las empresas, las utilidades, a los ingresos más altos de las personas y, sin duda, lo que también nos genera la minería privada y Codelco a través del cobre. Pero es una discusión muy relevante ver en qué se gasta esta cantidad de plata y dónde están las prioridades. Un año particularmente complejo, diputado, se lo pregunto porque el escenario externo está bastante complicado y la economía, pese a los esfuerzos que se han hecho, no ha despegado al parecer como todos quisieran. Chile es un país pequeño en la órbita mundial de las grandes economías. Y por consiguiente, ayer lo veíamos en la exposición tanto del ministro Larraín como en la exposición del director del presupuesto, que los efectos que está teniendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que suben y suben los aranceles, está afectando los ingresos de nuestro país. Ha caído el precio del cobre, estamos en $2.60 la libra, el presupuesto de la Nación se está haciendo con $2.95, el año pasado se hizo sobre $3 y en el gobierno de la presidenta Bachelet llegó a 4. De manera tal de que tenemos hoy día menos ingresos, tenemos sin duda una caída en las exportaciones y hay una pérdida de dinamismo en el crecimiento en el mundo. Pero déjeme decirle que con todo, Chile está bien preparado y vamos a crecer los próximos años en torno a un 3,3%. Eso es un éxito. En la región de Latinoamérica, el único país que creció más que Chile el año pasado fue Colombia. Chile está creciendo más que todos los países latinoamericanos, más que Brasil, más que Argentina, más que Bolivia, desde luego, más que Paraguay, que Uruguay, en fin. Y está creciendo más que el ritmo mundial, de manera tal de que ha sido justamente la responsabilidad fiscal, el cumplimiento del superávit estructural, el manejar las finanzas en forma ordenada y no endeudar, Guillermo, al país más allá de su capacidad de pagar, el que los tiene con un presupuesto ajustado, pero también audaz, como dijo el ministro de Hacienda, para no defraudar y cumplirle a los chilenos en las demandas sociales más importantes que lo afectan. ¿Y las cifras no podrían ser mejores? Se lo pregunto porque los parlamentarios de la oposición fundamentalmente señalan que, si bien es cierto, hay un escenario internacional que no se puede dejar pasar, que está ahí y que claramente nos afecta, dicen que el manejo interno no ha sido el adecuado, que el gobierno del presidente Piñera no ha llevado bien las cosas en el ámbito macroeconómico y que por eso este presupuesto resulta ser tan exiguo. Pero mire, más que las opiniones, lo que importan son las cifras. Los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile creció 1,7%. 1,7%, Guillermo. Con bonanza económica, con el mundo creciendo, con el precio del cobre alto y con el precio del petróleo bajo. Nosotros, con todas esas variables en contra, hemos crecido más que el doble de lo que creció el país en el gobierno de la presidenta Bachelet. El año pasado crecimos 4 contra 1,7, o sea, 2,3 más. Este año vamos a crecer en torno al 2,8. Un punto más que lo que se creció en el gobierno de la presidenta Bachelet. Mire usted la enorme deuda pública que nos dejó el gobierno de la presidenta Bachelet. 71.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque aflojaron el tratamiento de la deuda estructural, que es un tema técnico, pero que es muy importante, y le ocasionaron un compromiso financiero grande a Chile, porque uno habla de la deuda, pero déjeme decirle que esos 71.000 millones de dólares de deuda pública que heredamos cuesta 2.400 millones de dólares en intereses.
O sea, hemos tenido que pagar mucha plata en los intereses por esa plata que nos presta el mundo. Y además, en el gobierno de la presidenta Bachelet, bajó la categoría de riesgo de Chile, lo que hace que te presten la plata más cara. Entonces, más allá de las opiniones interesadas, lo que tienen ellos es que demostrar sus dichos y no tienen cómo demostrarlo. La conducción del gobierno del presidente Piñera en materia económica ha sido muy superior a la que heredamos del gobierno de la presidenta Bachelet. Diputado, lo invito en tal sentido a revisar las declaraciones del diputado Daniel Núñez, quien también se refiere justamente a este proyecto de ley de presupuesto. Bueno, lo primero, la gran conclusión que yo saco de la exposición que ha hecho el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, es que nuevamente está cometiendo el mismo error que se cometió el año 2019, donde hay una expectativa de crecimiento económico que llega al 3 al 3,5%, siendo que todos los análisis indican que las condiciones de incertidumbre internacional y problemas internos en la economía chilena se mantienen el próximo año y que lo más probable es que tengamos un crecimiento más bien cercano al 2,5 el 2020. Por lo tanto, este exceso de optimismo hace que no se pongan bien los acentos en el presupuesto, particularmente en lo que es una mayor inversión pública, que sería un factor relevante para dinamizar la economía chilena. Así que creo que ahí tenemos el principal punto político de debate y es ahí donde evidentemente este presupuesto, que es muy ajustado, que es muy mezquino, queda en deuda en relación a las posibilidades que tiene el Estado y el gasto público para dinamizar la economía. Teníamos ahí las declaraciones del diputado Núñez. Él es bastante, digamos, más pesimista respecto a lo que usted justamente señalaba de qué va a pasar en los próximos meses y cuánto Chile va a crecer o va a dejar de crecer. Es un pesimismo sin fundamento y políticamente interesado para tratar de restarle mérito al gobierno. Pero nuevamente el diputado Núñez no puede refrendar sus dichos con las cifras. El mes pasado el IMASEC fue muy por sobre el crecimiento del país de lo que se esperaba. Las exportaciones están creciendo. Por primera vez el desempleo empieza a caer, pese a la pesada mochila que heredamos de una enorme cantidad de extranjeros que llegaron a vivir a Chile, que presionan también por mayor demanda de trabajo. Lo importante, Guillermo, es que este es un proyecto que gasta la plata bien en las cosas que más necesitan los chilenos. Y si vamos viendo las cifras, del total del presupuesto, de los 74.000 millones de dólares, el 25% se va a educación. Es decir, 1 de cada 4 pesos que gastamos del presupuesto va a financiar la gratuidad en educación de los estudiantes de educación superior, va a financiar la enseñanza media, básica y parvularia, y pone un énfasis justamente en ese sector que es la edad preescolar, que es la más débil. La segunda partida presupuestaria más grande es salud. El 20% del presupuesto se va a salud, es decir, 1 de cada 5 pesos va a salud, y viene un plan gigantesco para reducir la larguísima lista de espera que también heredamos y construcciones de hospitales y centros de atención de salud. La tercera partida presupuestaria, que se lleva una cifra cercana al 15%, es todo lo que va destinado, Guillermo, a pensiones. Este año que viene va a ser el año del mejoramiento de las pensiones de los chilenos. 1.600.000 chilenos se van a ver directamente beneficiados con un aumento de sus pensiones, gracias a que Chile, por el buen manejo de la economía, pese a las dificultades en el mundo, vamos a destinar una enorme cantidad de recursos a mejorar las pensiones. Y la cuarta partida más grande es todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, policías, PDI, planes para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico. En resumen, el 80% del presupuesto de Chile se va en educación, salud, combate de la delincuencia y pensiones. Es decir, es un presupuesto con un fuerte énfasis social que va a cubrir los grandes anhelos de la ciudadanía que nos han dicho: defiéndanos frente a los delincuentes, mejórenos las pensiones, ayúdenos a disminuir las listas de espera en salud y, desde luego, eduquemos a nuestras generaciones. ¿Y es posible cubrir todas esas necesidades con un aumento solo de un 3%? No, desde luego. Lo que pasa es que no se cubre solo con el aumento del 3%. O sea, el 3% de 74.000 millones son 2.000 y tantos millones de dólares más. Pero hay un presupuesto estructural que permite financiar esto. Y desde luego que está financiado. Y Chile también tiene alguna capacidad para contraer algo de deuda. Recuerde, Guillermo, que nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que hace que en Chile los gobernantes no puedan gastar más de lo que el país produce. Nunca Chile va a poder caer en una situación como de Venezuela o como la de Argentina. La deuda externa de Argentina supera los 300.000 millones de dólares, o sea, supera 4 veces el presupuesto de Chile de un año. ¿Por qué? Porque gobiernos socialistas de izquierda con una connotación ideológica equivocada
manejaron mal las economías y tienen a Venezuela y Argentina en la ruina. Eso afortunadamente en Chile no va a pasar. El llamado entonces que se puede hacer a la ciudadanía es que tenga tranquilidad con lo que viene, o confianza, más que tranquilidad, confianza respecto de cómo se está manejando el tema presupuestario y las finanzas públicas en general. Yo creo que lo que habla bien de este gobierno es que pese a que el próximo año es año de elecciones de alcaldes, concejales y por primera vez de intendentes, no cae en la tentación que cayeron gobiernos anteriores de gastar más y endeudar al país para ganarse el favor político de la gente. A mí eso me habla de un gobierno responsable, con sentido de oportunidad y que prioriza la necesidad de la gente antes que ganar o perder elecciones. Y la gente tiene que valorar eso y tener la conciencia de que la plata se va a gastar más en lo que más importe y en lo que expliqué como prioridad número 1. ¿Y el escenario internacional cuánto podría afectar? Porque los vaivenes siempre están. Yo creo, Guillermo, desgraciadamente, que todos los análisis que hemos tenido en la Comisión de Hacienda, en la Dirección de Presupuesto, en los informes del Banco Mundial, del BID, en lo que nos llega de la OECD, nos señala que este menor crecimiento de la economía no va a ser solamente de un año. Yo creo que hay una proyección de al menos 3-4 años en que vamos a estar en torno al 3%. Cifras como las que tuvimos en el pasado en Chile de crecimiento de 4 o 5 va a ser muy difícil. Y por consiguiente, Chile va a ser un país que va a seguir creciendo, Chile va a ser un país que va a seguir brindando empleos, pero lo vamos a hacer por sobre el ritmo del mundo, muy por sobre el resto de Latinoamérica, pero también con la ponderación que implica ver cómo los cambios que se están llevando en el mundo también nos afectan. Perfecto. Bueno, diputado Patricio Melero, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Bien, muchas gracias. La discusión, la conversación de este importante proyecto, del proyecto de ley de presupuesto 2020 que inicia su tramitación aquí en la Cámara de Diputados. Lo tuvimos en Puntos de Vista. Los dejamos invitados a continuar aquí en Cámara de Diputados Televisión.